Buen día, maestro Alfredo Trejo. Soy su alumno Jair Narek Vega Pérez de su clase de la materia de Economía 1 del grupo de martes y jueves de 9 a 11 y esta es la elaboración de mi trabajo final. Va a ser el LAPUC sobre el tema del capítulo 16, monopolio. Para elaborar el LAPUC utilicé una cartulina roja, el libro, unas hojas de colores y regla y plumones. Todavía no está elaborado, pero a eso voy. Muy bien, pues listo, ya terminé mi producto final, ya está el LAPUC completo desde el capítulo 16, Monopolio. Voy a proceder a explicarlo. No abarqué todo el capítulo completo, pero sí profundicé en los primeros temas lo suficiente para explicarlos. Bien, comenzamos con qué es un monopolio. Y el capítulo 16.1, monopolio y competencia. Bien, vemos que en la vida real son muy comunes los monopolios. En la vida real es muy común que una empresa tenga mucho poder en un mercado. Se le llama monopolio a ese caso extremo en el que en una industria, en un sector o un producto queda dominado por una sola empresa. Queda ahora sí que toda la demanda se tiene que satisfacer con un solo ofertante y a eso se le conoce como monopolio. Eso ocasiona que solo haya un ofertante, que ese ofertante o ese productor pueda controlar los precios, puede generar sus propios precios porque no tiene competencia, diferente a la competencia perfecta, donde hay una multitud de empresas y puede existir la competencia. ¿Para qué? Para que los precios se ajusten al consumidor, no al revés. Entonces, al final de cuentas, vemos que la competencia perfecta es rara en las economías reales. No es muy común, ya que las empresas comienzan compitiendo, pero siempre si una crece más, empieza a tener más poder en el mercado y eso ocasiona que se desplace a las otras que no llegaron tan grandes. Es una pequeña falla tal vez en la teoría de competencia perfecta, comportamiento al final de las empresas. Vemos aquí dos ejemplos de monopolios, ahorita regreso para explicarlos. Empiezo con el capítulo 16.2, fuentes de una situación de monopolio. Voy a explicar los tipos de monopolios y las fuentes que ocasionan. Bueno, que los ocasionan. Monopolio natural. Este es el caso A y la fuente es la tecnología. En este monopolio a lo que se refiere es que sale hasta cierto punto naturalmente,
ya que no se puede haber mucho productor en este caso. No puede haber mucho productor, y no solo porque no haya limitantes, sino porque también no es eficaz. No es eficaz que haya muchos productores. Vemos que la presencia de un segundo productor podría disminuir la producción y aumentar los costos. Esto lo voy a explicar con esta gráfica. Aquí vemos la gráfica donde vemos en el eje de las Y tenemos precio y en el eje de las X tenemos cantidad. Vamos a ver que cuando solo una empresa produce, sus costos van a ser la zona de Q0, y si hay dos empresas va a ser Q0 entre 2. Vamos a leer la gráfica, vamos a interpretarla. Vemos que si hay solo un productor, tenemos este nivel o este precio y se produce esta cantidad. Llegaré a este punto de la línea de costo medio a largo plazo. Llegaría a este punto. Entonces, vemos que si entra otra empresa o otro productor al mercado, vemos que no solo la cantidad se disminuye, sino que también el precio aumenta. Entonces terminamos produciendo menos y gastando más. Es por eso que no es eficiente la entrada de una segunda empresa o de un segundo productor al mercado. Como vemos aquí arriba, la producción de una sola empresa es más ventajosa para la sociedad en términos de los costos de producción. Va a salir más barato y se va a producir mucho más el que haya habiendo solamente una empresa a que habiendo dos. Un ejemplo de esto es algo confuso, pero un ejemplo de esto es Citeur. Vemos aquí en Guadalajara, no vemos muchas empresas con trenes eléctricos urbanos. Vemos que solo está esta empresa. Principalmente porque es complicado que haya muchas empresas. Por ejemplo, no es muy fácil que vayan construyendo trenes por la ciudad. ¿Por qué? Porque pues bueno, toda la infraestructura, toda la vía pública, hay cierto limitante que hablaba hace rato. Es el limitante que existe naturalmente, por eso se llama monopolio natural. Sino que también una sola empresa que se encargue de eso puede llevar una mejor administración y una mejor organización a que haya diferentes. Va a salir mucho más barato que una sola empresa se encargue y se va a producir tal vez mucho más a que haya a que haya más empresas. Bueno, aquí algo malo es que si esta empresa, por ejemplo, no le da mantenimiento a los trenes, tiene muy mala organización, muy mala administración, se van a empezar a dar los casos en el cual, pues bueno, como todos dependemos de ella, de esta empresa, pues bueno, vamos a tener un mal servicio, vamos a tener una baja en la calidad, pero también si es al revés, todo lo mismo. Si ellos mantienen y se ponen a darle buen mantenimiento y ofrecen un muy buen servicio, todos nos vamos a ver mucho más beneficiados a que si existieran dos empresas. Es un ejemplo un poco para que se entienda un poco fácil de cómo es el monopolio natural. Continuamos. Caso B, control de un recurso raro o una patente de fabricación. Bien, vemos que en este caso la empresa controla el mercado controlando un recurso escaso o patentando sus productos. En este caso también pueden patentar el proceso y pues ninguna otra empresa va a estar autorizada para poder producir lo mismo que produce esta empresa. Quise poner de ejemplo el caso que estamos viviendo, que acabamos de vivir, la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. Específicamente Pfizer, porque Pfizer tiene su patente de vacuna como los demás laboratorios. Entonces eso hace que los demás laboratorios no puedan utilizar la vacuna, ni puedan producir la vacuna de Pfizer. Más bien. Hace poquito se dio una noticia que el presidente Biden dio en Estados Unidos que Pfizer iba a liberar su patente para que las demás, ahora sí que los demás laboratorios pudieran producir la vacuna sin problemas. A lo cual Pfizer se opuso, pero rápido. Pfizer dijo que no va a liberar las patentes, ya que eso podría ocasionar un caos, un descontrol en el mercado de insumos de la producción de la vacuna. ¿Qué es esto? Pfizer necesita cerca de 200 materiales de 19 países para producir la vacuna contra la COVID-19. Entonces, si hay otras farmacéuticas que estén produciendo la misma vacuna al tener la patente liberada, va a haber un caos en el cual los insumos no van a ser solamente para Pfizer, lo cual es un caso ahora sí que totalmente claro de monopolio. Vemos cómo todos los insumos van a Pfizer y solamente podemos conseguir esa vacuna comprándola en esta farmacéutica, Pfizer, no en otra más. Bien, este sería el caso B. Vamos con el caso C.
Monopolio institucional o público es la fuente histórica de reconocimiento de los monopolios. Aquí vemos que un ejemplo de esto serían los derechos exclusivos a profesionistas, por ejemplo los notarios, que pueden tener ciertas facultades sobre encima de otros, por ejemplo de los abogados o de diferentes profesionistas. Y también, pero la más común es las empresas estatales. Vemos aquí, puse de ejemplo Pemex, puse de ejemplo Telmex, y está de ejemplo también la CFE. Vamos con Pemex. Pemex, si bien ya ahorita ya no hay puras gasolineras Pemex, ya vemos de otras marcas. Al final de cuentas, aunque haya más marcas en el mercado, de quién es todos los gasoductos por donde va la gasolina, de quién es toda la infraestructura de las gasolinas, es de Pemex. Al final Pemex sigue siendo, se podría decir, la más grande, la marca que controla el mercado de los combustibles aquí en México. Igual Telmex, si bien ya tenemos muchos más proveedores de internet o de servicio de teléfonos, por ejemplo Easy, Megacable, diferentes empresas que ya entraron a este ramo de las redes, tenemos que al final esas empresas necesitan la infraestructura, por ejemplo los postes de luz para colocar sus servidores y poder pasar los cables. Entonces al final esos postes de luz pertenecen a Telmex. Vemos que al final siguen teniendo mucho control en el mercado. Y la CFE, pues bueno, la CFE es la única empresa de electricidad. Se podría decir que es un caso de monopolio natural y a la vez institucional, ya que pues bueno, también es complicado que haya muchas empresas para proveer energía. Pero bueno, eso influye, hay muchos factores, demasiados factores y más en este país, de si el servicio es bueno, si es malo o cómo sería mejor. Vamos al último caso, sería el caso de comportamiento estratégico depredador. Este es el más común o el que más favorece a los consumidores, ya que en este caso entran estrategias muy agresivas entre las empresas, como es la guerra de precios. La guerra de precios es que comienzan a bajarse los precios, comienzan a poner promociones. ¿Para qué? Para desplazar a sus competidores y quedarse la empresa con mejor precio con los clientes. Esto hasta cierto punto, pues bueno, es muy agresivo, es una competencia muy agresiva, pero esto favorece a los consumidores. Sin embargo, a las empresas chicas, vamos a poner un ejemplo. Aquí yo puse de ejemplo Microsoft. Microsoft es se podría decir, una empresa muy grande en tecnología. Es complicado que al final las computadoras se pueden reducir a dos sistemas, que es Microsoft o Windows, y que es Mac y Apple, y ya. ¿Por qué? Porque son los que acapararon todo el mercado y aparte ofrecen lo más, desplazan a todos sus competidores. Otro ejemplo podría ser las paqueterías. No es lo mismo las ofertas que te puede ofrecer una paquetería grande como FedEx a que una paquetería pequeña. ¿Por qué? Porque FedEx tiene mucho más capital, tiene muchos más equipos, sus costos pueden ser menores, pueden ser más, se pueden gastar más, pero pueden ser menores sus costos por ser tan grandes a que una paquetería pequeña. Entonces desplazan a sus competidores las empresas y se quedan con los clientes bajando los precios. Pues bien, al final todos los 4 casos son, al final son fuentes que van a conducir a la estructura del mercado monopolístico, que vendría siendo que al final solo podemos satisfacer o demandar a un solo proveedor, en este caso a un solo productor o a una empresa. Se está obligado a recurrir solamente a esa empresa y no hay oportunidad de competencia, ya que, pues bueno, no puedes comparar, no puedes criticar o poner un comparativo entre las empresas, ya que pues solo hay una. Entonces ese es el estándar y ese sería como el ejemplo de monopolio. Si bien, bueno, los monopolios pueden ser considerados buenos, pueden ser considerados malos, algo que me falta añadir es que el monopolio es un mercado no perfecto. Se puede decir que es un mercado que no está dentro de los mercados perfectos. Es un mercado totalmente diferente en la economía. Es algo importante añadir. Entonces, pues bueno, el monopolio al final puede ser bueno, en ciertas ocasiones puede ser malo, pero lo ideal sería la competencia perfecta. Este es un mercado que no es perfecto, es un mercado imperfecto. Y pues bueno, este sería todo mi tema. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que tengan muy buen día maestro, muy buen día a todos los que estén viendo este video. Muchas gracias.